Nunca olvidaré el instante en que mi mundo se derrumbó. Fue una tarde cualquiera. El sol se hundía tras los edificios de Madrid, y yo creía tenerlo todo bajo control. Pero una notificación en el teléfono lo cambió todo. Una foto, enviada por un amigo que nunca imaginé capaz de traicionarme, allí estaba. La imagen que destrozaría mi confianza. Daniel, mi novio desde hacía casi 2 años, besando a otra persona. Y lo peor, era Marcos, el chico que yo había considerado mi hermano del alma. El aire me faltó. Sentí cómo el pecho se me cerraba, cómo la sangre me golpeaba las sienes. En segundos, cada recuerdo compartido con ellos se volvió una daga. Las risas en el parque, las promesas de futuro, las conversaciones nocturnas, todo se tiñó de mentira. Intenté convencerme de que debía haber una explicación. Caminé sin rumbo, con el teléfono temblando en mis manos, mientras la ciudad seguía su ritmo, ajena a mi tormenta. Al llegar a casa, Daniel estaba allí, esperándome con su sonrisa habitual. Esa sonrisa que ya no podía creer. ¿Qué pasa?, preguntó, como si nada hubiera ocurrido. No supe cómo hablar. Solo le mostré la foto. Su rostro se tensó un segundo, apenas perceptible, antes de recomponerse. No es lo que piensas, Javier, dijo con una calma que me enfureció aún más. ¿No es lo que pienso?, escupí. Estás con mi mejor amigo, Daniel. Con mi mejor amigo. El silencio se hizo pesado. Él no negó. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Me encerré en mi habitación, ignorando sus golpes en la puerta, mientras mi mente se hundía en un mar de recuerdos y preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? La traición me quemaba por dentro, pero también la humillación. Porque al día siguiente, en la universidad, todo Madrid parecía saberlo. Las miradas, las risas a medias, los susurros en los pasillos. La foto había corrido como un incendio. Marcos intentó hablarme, pero lo aparté con rabia. No quería escuchar excusas. No podía soportar ver en sus ojos la sombra de lo que habían hecho. Los días siguientes fueron una tortura. Mensajes anónimos en redes sociales, comentarios crueles en los baños, incluso profesores que fingían no notar mi incomodidad. Algunos me llamaban el ingenuo, otros se reían de mí por haber confiado tanto. Sentía que mi mundo se volvía cada vez más pequeño y que yo me hundía en un silencio que me asfixiaba. Una tarde, incapaz de soportarlo más, me fui caminando hasta el puente de Segovia. El viento frío me golpeaba el rostro mientras pensaba en desaparecer, en dejar atrás el dolor. Cerré los ojos y me pregunté si alguien me recordaría sin burla, si mi nombre podría sonar sin ese eco de vergüenza. Y entonces sonó una voz. ¿Estás bien? Abrí los ojos. Frente a mí estaba Alejandro, un chico de mi clase de literatura, alguien con quien apenas había cruzado un par de palabras. Tenía una expresión seria, sincera, y en sus ojos vi algo que no había visto en nadie en semanas: preocupación real. No tienes que fingir, añadió. Sé lo que pasó. Mi garganta se cerró. Esperaba escuchar otra burla, pero no llegó. Solo silencio y una presencia que por primera vez en días no dolía. No sé si puedo soportarlo, confesé, la voz rota. Él se acercó despacio, sin invadir, y dijo: No estás solo, Javier. No tienes por qué cargar con todo esto tú solo. Sus palabras, simples pero firmes, encendieron una chispa en medio de mi oscuridad. No borraron el dolor, ni la rabia, pero me hicieron entender que aún había alguien dispuesto a tenderme la mano. Esa noche, por primera vez desde la traición, no me sentí completamente invisible. Y aunque el mundo seguía juzgándome, yo intuía que aquel encuentro iba a cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una prueba constante. Aunque Alejandro se había convertido en un pequeño refugio, el peso de la traición seguía aplastándome. La universidad se había vuelto un campo minado. Cualquier esquina podía esconder una risa ahogada o un comentario venenoso. Sabía que muchos habían visto la foto. Algunos fingían no enterarse,
pero sus miradas lo decían todo. Una mañana, al salir de clase, escuché una voz que reconocí de inmediato. Era Marcos. «Javi, espera», dijo corriendo hacia mí. Mi cuerpo se tensó. El simple sonido de su voz me revolvía el estómago. Intenté seguir caminando, pero me alcanzó. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?». Lo interrumpí, con la rabia contenida en la garganta. ¿Que decidiste besar a la persona que más quería? ¿Que arruinaste todo lo que significaba para mí? Él bajó la mirada, como si las palabras fueran piedras. No fue planeado, Javi. Yo estaba confundido. Reí, una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Confundido, claro. Y mientras tanto, me dejabas a mí como el idiota que confiaba en ustedes dos. No quería que te enteraras así, susurró. Pero lo hiciste. Y ahora todos lo saben. Marcos intentó tocar mi brazo, pero me aparté bruscamente. Sentí que si permitía un contacto más, me derrumbaría delante de todos. Y no podía darles ese espectáculo. Me giré para irme, pero antes de hacerlo solté. Lo peor no es lo que hiciste, Marcos. Lo peor es que tú eras mi hermano. Lo dejé allí, con la boca entreabierta y la culpa pintada en su cara. Pero a mí no me bastaba. Ese dolor no se aliviaba con sus remordimientos. Esa tarde, en la cafetería, Alejandro se me acercó con su bandeja. Me ofreció sentarse y aunque al principio dudé, algo en su calma me hizo asentir. «Te vi con Marcos», dijo sin rodeos. «Me buscó para justificarse», respondí. Alejandro se quedó en silencio unos segundos y luego me miró fijo. «No dejes que te manipulen. La culpa no es tuya». Sentí un nudo en la garganta. Era extraño cómo alguien con quien apenas había hablado me comprendía mejor que quienes se suponía que me querían. Durante semanas, Alejandro se convirtió en mi sombra. No me presionaba, pero estaba ahí. En los pasillos, en las pausas entre clases, en las caminatas hacia el metro. Su presencia era discreta, pero firme. Y poco a poco, empecé a confiar. Una tarde, mientras estudiábamos juntos, me atreví a preguntarle, «¿Por qué haces esto?». Él me miró con una media sonrisa. «Porque sé lo que es estar en tu lugar, y nadie debería pasarlo solo». Quise preguntar más, pero noté la seriedad en su mirada y entendí que él también cargaba con sus propias sombras. El alivio que me daba su compañía no evitaba que la presión social creciera. Una publicación anónima en redes comenzó a circular con burlas hacia mí. La foto de Daniel y Marcos había vuelto a aparecer, acompañada de comentarios crueles. «El chico que no se enteraba de nada. El ingenuo de Madrid». Esa noche no pude dormir. Sentía que la ciudad entera se burlaba de mí. Cuando mi teléfono vibró, pensé que sería otro mensaje cruel. Pero era Alejandro. «No leas nada más. Mañana hablamos». Al día siguiente, él estaba esperándome en la entrada de la universidad. «No puedes seguir así», me dijo, con una firmeza que nunca le había escuchado antes. «Si les das poder sobre ti, nunca se detendrán». «¿Y qué se supone que haga?», pregunté, con la voz quebrada. «No puedo borrar lo que pasó». «No, pero puedes decidir quién eres después de esto». Sus palabras me golpearon. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez no estaba condenado a ser solo la víctima. La oportunidad de poner a prueba esa idea llegó antes de lo esperado. Un grupo de estudiantes, entre ellos Marcos, estaban riendo en la cafetería cuando uno hizo un comentario en voz alta. «Mira, ahí viene el famoso cornudo». Todos rieron. Sentí que el calor me subía por el cuello. Alejandro me miró, como preguntando si iba a quedarme callado. Y algo en mí se encendió. Me acerqué a la mesa y con la voz firme dije, «¿Saben qué es más triste que una traición? Reírse de alguien para olvidar su propia miseria». El silencio fue inmediato. Marcos me miró, pálido, mientras los demás evitaban sostener mi mirada. Alejandro, detrás de mí, no dijo nada, pero vi el brillo de orgullo en sus ojos. Salí de la cafetería con el corazón latiendo a 1000. Por primera vez, sentí que no había perdido del todo, que aún podía recuperar algo de mí mismo.
pero sabía que esa batalla apenas comenzaba y que para ganarla necesitaría más fuerza de la que jamás había imaginado. El rumor no se detuvo tras aquella confrontación en la cafetería. Al contrario, pareció avivar más la curiosidad de todos. Los comentarios anónimos en redes crecían, y cada notificación era una nueva herida. Lo que más me destrozaba era no saber quién estaba detrás de todo. Una tarde, mientras salía de la biblioteca, recibí un mensaje de un número desconocido. Deja de hacerte la víctima. Si sigues con Alejandro, todos sabrán lo que escondes. Me quedé helado. No entendía a qué se referían, pero lo que más me perturbó fue que mencionaran a Alejandro. ¿Acaso intentaban arrastrarlo a mi tormenta? Corrí hacia la parada del metro, y allí estaba él, como siempre, esperándome. No dije nada, pero creo que leyó la angustia en mi rostro. ¿Qué pasó ahora?, preguntó. Le mostré el mensaje. Alejandro lo leyó sin inmutarse, aunque vi cómo apretaba la mandíbula. Van a intentar romperte, dijo con calma. Pero no se lo permitas. ¿Y si tienen razón? ¿Y si hay algo en mí que merezca todo esto? Pregunté, incapaz de ocultar mi miedo. Alejandro me miró fijamente. Nadie merece ser destruido por amar a quien ama. Nadie. Sus palabras me atravesaron, pero al mismo tiempo, el miedo seguía clavado. Esa noche, apenas dormí. Al día siguiente, recibí la confirmación que temía. Una compañera de clase, Carla, me detuvo en el pasillo. Javi, tienes que saberlo. Fue Daniel. Él fue quien filtró la foto. Lo escuché presumiendo de eso con dos amigos. Sentí que el suelo se me abría. Daniel, el mismo que había dicho que me amaba, el mismo que me había mirado a los ojos jurando que nunca me haría daño. La rabia me cegó. Sin pensar, fui directo a buscarlo. Lo encontré en el patio, riendo con un grupo. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. ¿Por qué?, le solté, sin rodeos. ¿De qué hablas?, respondió, fingiendo sorpresa. No juegues conmigo, Daniel. Sé que fuiste tú quien compartió la foto. Un murmullo recorrió el grupo que lo rodeaba. Él tragó saliva, intentando mantener la calma. No tienes pruebas, dijo al fin, con un tono frío. Tengo suficiente, repliqué. Y aunque no las tuviera, tu silencio te delata. El ambiente se volvió pesado. Nadie se atrevía a decir nada. Daniel intentó defenderse. Tú no entiendes. Estaba cansado de esconderlo todo. No soportaba que me miraran como si viviera una mentira. ¿Y por eso decidiste arruinarme?, lo interrumpí, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Por eso preferiste hundirme antes que enfrentar tu propio miedo? Él apartó la vista, incapaz de sostenerla. Y en ese momento comprendí que ya no quedaba nada del chico que alguna vez pensé amar. Alejandro, que había llegado detrás de mí sin que lo notara, dio un paso adelante. Basta, dijo con firmeza. No tienes derecho a destrozarlo para encubrir tus propias inseguridades. Daniel se tensó, pero no respondió. Yo, en cambio, sentí algo que no había experimentado en semanas. Alguien me defendía, sin condiciones. Aquella noche, Alejandro y yo caminamos juntos por las calles de Madrid. El silencio era distinto, menos pesado. Después de un rato, me detuve. Gracias, le dije. No sé qué habría hecho sin ti. Él sonrió apenas. No me lo agradezcas. Solo no dejes que ellos decidan quién eres. Quise decir más, pero las palabras se me atragantaron. Había una distancia invisible entre nosotros que aún no me atrevía a cruzar. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniel empezó a evitarme, mientras Marcos parecía cargar un peso aún mayor de culpa. Pero los rumores no desaparecieron. Alguien creó una cuenta falsa para seguir atacándome. Cada publicación era un recordatorio de que mi vida ya no era mía. Una tarde, cuando ya no soportaba más, recibí otro mensaje. Nos vemos esta noche en la azotea de la residencia. Si quieres respuestas, ven solo. Mostré el mensaje a Alejandro. Me pidió que no fuera, que podía ser una trampa. Pero yo necesitaba saber. Si no lo hago, seguirán teniendo poder sobre mí, le dije.
Él dudó, pero al final asintió. No estarás solo. Estaré cerca, aunque no me vean. Cuando subí a la azotea, el viento era frío y la ciudad se extendía bajo mis pies como un océano de luces. Allí estaba Daniel, con el rostro cansado. No deberías haber venido, murmuró. Tú me llamaste. ¿Qué quieres? Respondí. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. No soportaba verte con Alejandro. Pensé que si todos lo sabían, tú volverías a mí. Lo miré con incredulidad. ¿Eso era lo que querías? ¿Convertirme en un espectáculo para que corriera de vuelta a ti? Él bajó la cabeza. Te amo, Javi. Las palabras ya no tenían el poder de antes. Sentí que el lazo que nos unía se había roto para siempre. No me amas, dije, con voz firme. Solo amas la idea de que te pertenezco. En ese momento, Alejandro apareció desde la sombra, acercándose lentamente. Daniel nos miró, comprendiendo que lo había perdido. La tensión se podía cortar en el aire. Sabía que esa noche cambiaría todo. El silencio en la azotea se hizo insoportable. Daniel no dejaba de mirarme, esperando que cediera, que sus palabras me convencieran. Alejandro se mantuvo a mi lado, serio, como un ancla en medio del caos. Ya basta, Daniel, dije al fin. Lo que hiciste no tiene perdón. Él frunció el ceño, con la desesperación marcada en su voz. No entiendes, Javi. Yo no quería hacerte daño. Solo tenía miedo de perderte. Cuando vi que te acercabas a Alejandro, sentí que me quedaba sin nada. Entonces elegiste destruirme, le respondí sin apartar la vista. No por amor, sino por egoísmo. Daniel respiró hondo, como si buscara fuerzas. No fui yo el que creó esa cuenta. Yo solo compartí la foto, pero alguien más aprovechó la oportunidad. Aquello me heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? Hay alguien más detrás de esto. No sé quién, pero sé que quieren verte hundido. Yo solo abrí la puerta. Alejandro dio un paso adelante. ¿Esperas que lo creamos? Después de todo lo que hiciste, ¿pretendes quedar como víctima? Daniel bajó la mirada, incapaz de sostenerla. No me creas si no quieres. Solo te advierto. Lo peor todavía no ha pasado. Me quedé sin palabras. Antes de que pudiera responder, él se marchó, dejando el eco de sus pasos resonando en la azotea. Alejandro me miró con preocupación. ¿Crees que dice la verdad? No lo sé, pero siento que esto no ha terminado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Daniel se repetían en mi mente, como un veneno. Al día siguiente, al llegar a la universidad, lo confirmé. En la pizarra de anuncios, alguien había pegado copias de la foto, acompañadas de la frase, «No todos son lo que parecen». El pasillo entero se detuvo para mirar. Un calor insoportable me subió por el cuerpo. Alejandro arrancó las hojas una por una mientras yo, con la garganta cerrada, intentaba respirar. «Quieren quebrarte en público», dijo con rabia contenida. «Pero no vamos a dejar que lo consigan». Esa misma tarde decidí hablar con el decano. Tenía miedo de no ser escuchado, pero para mi sorpresa, él tomó la situación en serio. Me prometió una investigación y apoyo psicológico, aunque me advirtió que el proceso sería largo y difícil. Al salir de su despacho, Alejandro me esperaba. «¿Cómo fue?» «No sé», respondí, con la voz quebrada. «Me escucharon, pero no sé si servirá de algo». Él me puso una mano en el hombro. «Servirá porque no estás callando. Eso ya es una victoria». Por primera vez en semanas, sentí que respiraba un poco mejor. Esa noche decidimos dar un paseo por la Gran Vía. Madrid brillaba, pero yo apenas veía las luces. Alejandro me hablaba, intentando distraerme, hasta que de repente mi móvil vibró. Era otro mensaje de la misma cuenta anónima. «Esto es solo el comienzo. Si no desapareces, todos sabrán aún más». Se lo mostré. Alejandro apretó los labios furioso. «No puedes enfrentarlo solo. Vamos a descubrir quién está detrás». «¿Y si es alguien más cercano de lo que pensamos?», susurré. Él me miró a los ojos. «Entonces más razón para no rendirnos». Los días siguientes fueron un torbellino.
Daniel apenas aparecía, como si hubiera decidido desaparecer del mapa. Pero los mensajes continuaban. La presión aumentaba y mi mente se llenaba de dudas. ¿De verdad Alejandro soportaría estar conmigo en medio de todo ese caos? Una tarde, al salir de clase, lo encontré discutiendo con Marcos. Me escondí detrás de una columna, sin querer interrumpir. «Déjalo en paz», le decía Alejandro con firmeza. «No entiendes nada», respondió Marcos nervioso. «Yo solo intentaba ayudar». «¿Ayudar?», replicó Alejandro con un tono de incredulidad. «¿Crees que difundir rumores es ayudar?». Sentí un vuelco en el corazón. ¿Marcos? ¿Podía ser él? Di un paso adelante, incapaz de contenerme. «¿Qué significa esto, Marcos?». Ambos se giraron. Marcos palideció. «Javi, yo no quería». «¿Fuiste tú?», pregunté, con la voz temblando entre rabia y dolor. Él se llevó las manos a la cabeza. «No lo hice solo. Me presionaron. Querían que te alejaras de Alejandro». Las palabras me golpearon como una bofetada. Todo encajaba de golpe. No era solo Daniel. Había más. Alguien había estado moviendo los hilos desde las sombras. Alejandro se acercó, poniéndose entre nosotros. «Dilo de una vez». «¿Quién?». Marcos se quedó en silencio, sudando. Finalmente, murmuró. «No puedo. Si lo digo, será peor para todos». Sentí un nudo en la garganta. Todo mi mundo parecía derrumbarse otra vez. Alejandro me tomó del brazo y me apartó suavemente. «No le des el poder de destruirte», susurró. Pero mientras lo escuchaba, entendí que ya no podía huir de la verdad. Alguien estaba dispuesto a arruinarme por completo, y el tiempo se agotaba. Esa noche, mirando desde mi ventana las luces de la ciudad, juré que no volvería a dejar que decidieran por mí. No sabía qué me esperaba, pero tenía claro que no estaba dispuesto a perderlo todo sin luchar. La tensión de los últimos días me había dejado exhausto, pero aquella mañana desperté con una decisión clara. No podía seguir huyendo. El miedo ya había hecho demasiado daño. Había llegado el momento de enfrentarlo todo, sin importar el precio. Alejandro me acompañó al campus. El aire estaba cargado de rumores, miradas, comentarios a media voz. Caminamos firmes, como si cada paso fuera un desafío. En mi bolsillo, el teléfono vibraba con otro mensaje anónimo. «Hoy se acaba tu fachada. Todos sabrán quién eres de verdad». Me detuve. Alejandro me miró. «No te asustes, esto es lo que quieren. Verte quebrado». «Entonces que me vean de pie», respondí, apretando el móvil en mi mano. Esa misma mañana, el decano convocó una reunión extraordinaria con los representantes de los alumnos. Yo había pedido la palabra. Sentí cómo mi corazón golpeaba con fuerza cuando entré en la sala. Marcos estaba allí, nervioso, evitando mi mirada. Y, para mi sorpresa, Daniel también apareció, como si no pudiera mantenerse al margen. El decano me cedió el turno. Respiré hondo. «Sé que muchos han visto cosas sobre mí en redes y en los pasillos», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Fotos, mensajes, rumores. No voy a fingir que no me han hecho daño. Me han humillado, me han intentado reducir al silencio». Un murmullo recorrió la sala. «Pero quiero dejar algo claro. No me avergüenzo de quién soy. Soy gay. Y no voy a permitir que se use eso como arma para destruirme». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Sentí las miradas, algunas de apoyo, otras de duda, unas pocas de rechazo. Alejandro se levantó detrás de mí. «Y no está solo. Quien crea que puede doblegarlo con amenazas, se equivoca». El decano pidió calma, pero entonces Marcos se puso de pie de golpe. Su rostro estaba pálido. «Fui yo», soltó de repente, con la voz temblorosa. «Yo compartí la foto, pero no lo hice solo. Me presionaron». Todos lo miraron con asombro. «¿Quién te presionó?», preguntó el decano. Marcos tragó saliva, incapaz de sostener las miradas. Finalmente, señaló a Daniel. Un murmullo más fuerte llenó la sala. Daniel dio un paso adelante, con las manos levantadas. «Eso no es cierto», exclamó. «¿Yo? Sí.
Cometí errores, pero no fui el que inició todo. El decano lo interrumpió con severidad. Basta. Aquí se investigará todo, pero lo que está claro es que ambos han tenido responsabilidad. Sentí un nudo en el pecho. Era la confirmación de lo que había temido. La traición venía de quienes alguna vez llamé amigos. ¿Por qué? Pregunté, mirándolos directamente. Marcos bajó la cabeza, porque tenía miedo de que mi propia familia sospechara de mí si me veían contigo. Me hicieron creer que apartándote me protegería. Daniel, en cambio, me sostuvo la mirada, porque no soportaba verte feliz con otro. Un silencio brutal siguió a esas palabras. Alejandro se acercó y me susurró. Ya tienes la verdad. Ahora decide qué hacer con ella. Respiré hondo. No voy a pedirles nada. Ni perdón ni explicaciones. Solo quiero que sepan que no consiguieron destruirme. Que hoy, frente a todos, sigo siendo yo. El decano anunció medidas disciplinarias y un seguimiento especial del caso. Muchos alumnos se levantaron para mostrarme apoyo. Algunos me abrazaron. Otros me dieron palmadas en el hombro. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba solo. Al salir de la sala, Alejandro me tomó de la mano sin esconderse. Caminamos por el pasillo lleno de estudiantes que nos miraban. Algunos con sorpresa, otros con sonrisas. No me importó. En la puerta, Marcos intentó detenerme. Javi, lo siento de verdad. Lo miré fijamente. No es a mí a quien debes convencer. Es a ti mismo. Y seguí caminando. Esa tarde, sentado en la terraza de un café con Alejandro, observé la ciudad que tanto me había hecho sufrir y que ahora me ofrecía una nueva oportunidad. ¿Estás seguro de que quieres seguir conmigo en medio de todo esto? Le pregunté. Él sonrió con calma. No quiero seguir contigo a pesar de todo esto. Quiero seguir contigo por todo esto. Porque me demostraste que tienes el valor de ser tú mismo. Sentí cómo la tensión acumulada se deshacía al fin. Miré el cielo, dejando que la brisa fresca me acariciara el rostro. No sabía qué vendría después, pero tenía claro algo. Ya no viviría escondido. Ese día comprendí que, aunque me habían traicionado, no habían logrado arrebatarme lo esencial. Mi derecho a amar, mi voz y mi dignidad. Y esa, pensé, era la verdadera victoria.